Dios bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. Trayendo otro de mis pensamientos. Trayendo otro de mis pensamientos. Estamos viviendo como iglesia unos tiempos bien difíciles. Donde yo veo la iglesia que se dice llamar la iglesia de Cristo bien desunida, muy desunida. Muy desunida. Otros tienen sus propios grupitos, sus propias tribus, tienen su propio círculo con quien comparten. Esa es su tribu. Lo triste del caso, voy a decir esto con toda responsabilidad. Yo entiendo que en el Evangelio hay hermanos en la fe. Amigos, es bien difícil tú decir a un compañero, este es mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque el momento que ese compañero tuyo de milicia, que tú llamas un amigo fiel, que hay muchos que le dicen, ay, ese es mi hermanito del alma, mi hermanita del alma, sí somos hermanos a través de la sangre de Cristo. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando tú creas este círculo de hermanos, de amiguitos, de mi compañero de milicia, de que este es mi grupito, mi tribu. Si uno de ellos falla o está cometiendo un pecado, a veces tú, sabiendo y conociendo que esa persona espiritualmente no está bien, espiritualmente no está caminando como Dios manda a través de la palabra, que espiritualmente no está bien para ministrar. Porque una persona con un corazón lleno de rencor, de enemistad, de odio, de raíces de amargura, no puede ministrar. Tiene que sacarse eso de su corazón. Porque una persona con enemistad no puede ministrar a otro. Cuando tú sabes que ese compañero tuyo, el que tú amas, mi hermanito, mi hermanita, que yo la amo, está ministrando, está frente a los altares en el altar, y tú conoces que esa persona está mal. Tú tienes el conocimiento pleno, pero tú dices, no, porque esa es mi hermanita, esa es mi amiga del alma, mi amigo del alma. Si eso fue con aquel, conmigo no, yo no tengo que ver con eso. Así estamos. Pero yo conozco un evangelio santo y recto. Yo puedo tener un compañero de milicia, hermano en la fe, el cual puedo amar, porque hay que amarnos los unos a los otros. Pero si ese compañero de milicia está cometiendo algo que está mal, que está en contra de la voluntad de Dios, que está en contra de la palabra, si yo lo amo, yo tengo que decirle, tú estás mal. Tú tienes que arreglar estas cosas para seguir hacia adelante. Tú tienes que estar a cuentas con Dios. Porque si tú te haces partícipe de ese pecado, tú lo callas y esa persona sigue de altar y el altar llevando una vida desordenada, una vida que no es conforme a la palabra de Dios. Tú tienes conocimiento, pero como es tu amiga del alma, tu amigo del alma, tu hermano, tú ¿cómo decir? Ese que está en tu tribu. Sí, porque hay gente que esos son los que se escogen entre ellos. ¿Y sabes qué? Tú también eres partícipe. Porque Dios todo lo ve. Y Dios tomará en cuenta. Por eso es que es bien difícil uno decir, ay, ese es mi amigo. Yo prefiero decir, ese es mi hermano en Cristo. Si tú estás mal, yo te voy a amonestar. Porque queremos amonestar a otros desde el altar. Pero el que se sienta y come con nosotros está mal y no le queremos amonestar. Para que no se enoje. Y ese no es el evangelio. Porque aún Pablo, cuando Pedro estaba con los judíos, se comportaba como los judíos. Pero cuando estaba con los gentiles, dice la palabra,
se comportaba como los gentiles. Y Pablo no le importó que ese era su compañero de milicia, que ese era su compañero que estaba también caminando esta carrera, sino Pablo le dijo que no podía ser hipócrita, que él no podía ser hipócrita. Pero aquí pesa más una amistad que declararle a esa persona tú estás mal. Y tristemente hay grupitos que se tapan los pecados unos al otro. Vuelvo y digo, porque es mi hermano, porque es mi amiga del alma, mi amigo del alma. En el Evangelio no puede haber amigos. Tiene que haber hermanos en Cristo y que podamos amonestar. Es necesario. Es necesario. Y este es el mal que estoy viendo mucho. Y últimamente eso es lo que hay. No mucha unidad, pero ciertos grupitos. Con este grupito me confraternizo, con este no. Y se tapan sus pecados uno al otro. ¿Sabes por qué? Porque el otro sabe que el otro está mal, que su familia, que su casa, porque la palabra a mí me dice que antes de yo ministrar a otro, yo tengo que arreglar mi casa. Y a veces estos ministros, sus casas están patas arriba, y ese otro compañero lo sabe, y se hablan y se confidencializan lo que sucede dentro de sus hogares, pero están callados. Entonces viven ¿qué? Con una apariencia total. Y así andan en altares, y así andan predicando, y su casa en desorden. Y ese grupito se tapa los pecados uno al otro. Por eso yo no creo en grupo, ni en tribu, y mucho menos hay gente que yo los escucho decir que dentro de la iglesia hay mafia, se corren ciertas mafias. Yo soy una servidora de Jesucristo y a mí me gusta confraternizar. Amo el que se me acerca, el que me conoce por primera vez sabe que tiene una hermana en Cristo. Pero si tú estás mal y yo tengo que corregirte, te voy a corregir. Y si no quieres corregirte, yo me tengo que alejar. No es que te deje de amar, pero entonces tengo que dejar, o sea, alejarme, porque espiritualmente y por mi testimonio me va a hacer daño, lo voy a hacer. Aquí tenemos que ser íntegros. En este caminar hay que ser íntegros, amado. Hay que ser íntegros. Aquí no se puede tapar el pecado porque es mi amigo, porque es mi hermano del alma. Y a veces hay ministros que se desahogan con ese ministro y dicen, mira, ese, y esto no, porque rapidito dice que no, que son bochinches. No, es que nos desahogamos y decimos, ese con quien tú andas practica esto, o me hizo esto, me hirió esto, le hirió a esta o XY persona. Pero a ellos no le importa, porque ellos dicen, como eso no fue a mí, allá ellos. Esa es mi hermana, ese es mi hermano. A mí, tú no me traigas nada que, ¿verdad? Eso, si fue contigo, o si hirió al otro, o le faltó el respeto, o le falló al otro, eso no fue conmigo. Óigame, si tiene que ver con nosotros, porque si somos el cuerpo de Cristo. Si le falló a mi hermano y le hirió a mi hermano, me tiene que herir a mí también. Entonces yo no puedo tapar esas cosas. Mi hermano, eso es lo que se está viviendo. Tribus, grupitos, tapándose sus faltas. Y hay que tener, iglesia, más discernimiento. Aquí no es el que más llena una iglesia, el que más tiene nombre, el que más está en más flyer. Wow. Ni mucho menos el que más sabe predicar la palabra. Porque hay muchos que te trazan la palabra y te predican, pero su vida llevan cosas ocultas. Por eso es que hoy en este día hay que tener discernimiento de espíritu. Mucho discernimiento, iglesia, mucho discernimiento. Se le está dando altares a gente que aún andan enojados con su hermano, con su prójimo. Aún andan en el chismaera, aún andan en pecado, en la mentira. Sus casas hecho un desorden, pero se trepan a un altar y se convierten en otras personas. Hay que tener discernimiento. Vuelvo y digo, esto no es por apellido, esto no es porque, wow,
Dios me usa, porque eso es lo triste, que cuando vemos que cierta persona está en un flyer, la iglesia se llena. Iglesia hay que tener discernimiento. Y esto no es de grupo, esto no es de tribu, esto no es tener preferido, esto no es mi hermanito del alma, mi amiga del alma. Si está mal, hay que amonestarlo. Hay que decirle, arregla tu vida, te amo, hermana mía, amiga mía. Pero esto está mal, arréglalo. Si tú amas de verdad a ese compañero de milicia, a ese hermano, hay que amonestarlo cuando está mal. No nos hagamos de la vista larga, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Un abrazo, Dios le bendiga grandemente.